Hola, mi nombre es Saray y una vez más para mí ha sido un privilegio realizar la edición de este libro, Hermenéutica y Homilética, del pastor José Manuel Sierra. Este libro ha sido de gran bendición para mi vida y sé que lo será también para todo aquel que lo lea, pues en él encontrará las herramientas sintetizadas e indispensables para estudiar e interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Además, le dará las claves para exponer dicho conocimiento de una manera dinámica y efectiva. Por ello, les animo a que no dejen pasar la oportunidad de adquirir este libro. Y sin más, les envío un cordial. Bueno, ahí dejamos ese saludo para que conozcáis un poquitito la editora oficial del pastor Manolo Sierra, que lo conoce muy bien hace muchísimos años y la verdad que creo que está trabajando muy bien el estilo, la manera que enseña, que predica el pastor Manolo. Creo que eso es algo muy importante, de respetar un poco la originalidad, ¿verdad? Muy bien, vamos a entrar, si os parece, vamos a entrar en materia y vamos a dividir el tiempo en el que vamos a estar exponiendo algunos argumentos acerca de la hermenéutica y la homilética. Así que lo vamos a dividir en dos partes, ¿os parece? Y la cuestión es, yo quiero lanzar una pregunta casi directamente, ¿verdad? Y creo que da para muchísimo, ciertamente. Y es, ¿cuáles son los riesgos que corremos? ¿Qué es lo que puede ocurrir cuando no manejamos una disciplina o una ciencia, también podemos decir, como la hermenéutica, a la hora de interpretar las escrituras? Porque claro, si nosotros interpretamos de forma equivocada, de forma errada, no solamente nos estamos equivocando, nosotros, ¿verdad? Hablo de esta posición de liderazgo, de ministerio, de pastor, sino que podemos también conducir al error a aquellas personas que están aprendiendo lo que nosotros estamos enseñando. Entonces, yo creo que, aunque el pastor Manolo creo que ha sido muy optimista en cuanto a que todos manejamos la hermenéutica, yo tengo mis dudas. Creo que hay mucho horror, permítame la palabra, falsa doctrina, malas interpretaciones que hemos tenido en la iglesia estos últimos años, justamente por esto, por no aplicar una correcta hermenéutica, ¿verdad? Suena así un poco extraña esta palabra, ciertamente, ¿no? Pero simplemente la hermenéutica lo que consiste es poder interpretar de forma eficaz las escrituras, ¿vale? Interpretar, de poder traducir también, ¿verdad? La palabra del Señor. Hay un pasaje que me gusta mucho en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, que dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. O sea que, fijaros qué responsabilidad que tenemos. No podemos hablar lo que a nosotros nos parece, lo que a nosotros nos gusta, ni siquiera, muchísimo menos, repetir tradiciones que hemos heredado porque simplemente siempre se ha hecho o siempre se ha entendido así y nosotros cometemos ese mismo error. Entonces, Pastor Walter, ¿qué nos dice acerca de esta disciplina de la hermenéutica? ¿Cuáles son los riesgos que corremos cuando no aplicamos una correcta hermenéutica? Adelante, Pastor Walter, por favor. Bueno, pues sin duda que los riesgos son muchos, ¿no? Porque desconocer la interpretación bíblica, la hermenéutica, que es un término un poco extraño en la jerga habitual teológicamente, es muy importante, ya que eso nos ayuda a definir la fe de una manera mucho más precisa. Si ignoramos estas herramientas que están a nuestro alcance para una correcta interpretación de la Biblia, podemos cometer auténticas barbaridades, ¿no? Sin duda, todos conocéis la vieja historia de aquel que buscaba la voluntad de Dios para su vida, abriendo la Biblia a ciegas y poniendo el dedo en cualquier lugar de la página. Y claro, como la primera vez que pone el dedo le toca a Mateo 27:5, que dice, y fue Judas y se ahorcó, dijo, pues esto no es para mí. Entonces volvió a cerrar la Biblia, volvió a poner el dedo otra vez y lo puso en Lucas 10:37. Ve tú y haz lo mismo. Claro, esto sin duda que volvió a producirle un estremecimiento. Dijo, no, esto no funciona, no puede ser, esto no puede ser la voluntad de Dios para mi vida. Y volvió a abrir la Biblia y poner el dedo otra vez y cayó en Juan 13:27. Lo que has de hacer, hazlo pronto.
Entonces, aunque la anécdota es risueña y no sé si realmente es real o no, pues nos ilustra de una manera precisa que necesitamos interpretar la Escritura y necesitamos leerla con detenimiento. Siempre recuerdo a un pastor que vosotros conocéis, pero no voy a nombrarle porque no sé si tengo la autorización para hacerlo, y la ley de protección de datos está muy vigente hoy. Pero él me contaba la anécdota de un pastor que estuvo predicando sobre la importancia de salir a predicar el Evangelio y que teníamos que ser sal, los creyentes, y decía, pues, así como Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Entonces estaba utilizando o leyendo mal un texto sencillísimo de la palabra y lo estaba aplicando de una manera absolutamente, casi diríamos, ridícula. Son casos extremos, pero podemos correr el riesgo de poder cometer errores muy, muy graves, y sobre todo cuando estamos hablando de nuestra vida práctica. Una imperfecta aplicación de la hermenéutica puede traer como consecuencia una fe sin fundamento, pero sobre todo una vida sin orientación. Lo que el pastor Freddy decía recién de falsas doctrinas, de cosas que se predican y que se pretenden justificar en base a una interpretación incorrecta de la Escritura, puede traer errores con consecuencias dramáticas para la Iglesia, para el pueblo de Dios y para la vida práctica de las personas a las que queremos ayudar a crecer, a las que queremos ayudar a discernir la voluntad de Dios y a las que queremos que vivan la fe de una manera victoriosa, tal como es el anhelo sin duda del Señor y de la palabra de Dios para lo cual nos fue dado. Cuando siempre leemos el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La practicidad de la Escritura depende también de nuestra capacidad y las herramientas que usamos para entenderla y aplicarla correctamente a nuestra vida. Muy bien, muchas gracias, Pastor Walter. Pastor Fernando, en esta línea, tu comentario acerca de la importancia de una correcta hermenéutica. Bueno, yo creo que esto es, no sé, perdón, a ver si lo tengo. Yo creo que esto es vital, ¿no? Porque, mira, yo a veces, a mí me gusta ser un poco controversial cuando yo enseño, porque me gusta provocar la mente. A veces soltar algo para que la gente lo cuestione y decir, bueno, porque a veces tenemos... pero yo suelo decir, mira, yo soy responsable por lo que digo, no por lo que tú crees que yo he dicho. Porque yo indudablemente soy esclavo de mis palabras, pero dueño de mis silencios. Pero soy responsable por lo que digo, no por lo que tú crees que yo he dicho. Porque a veces una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que los demás interpretan. Y tenemos que entender algo. El pecado vino por una mala hermenéutica. El pecado se introdujo en el mundo por una mala hermenéutica, por una mala interpretación. Porque ¿cuál era el poder de Satanás? Que hablaba. Pero tuvo la capacidad de distorsionar lo que Dios dijo. Yo siempre suelo decir que si tienes dos medias manzanas, ¿qué tienes? Una manzana. Pero si tienes dos medias verdades, ¿qué tienes? Una mentira. Y entonces cojo un poquito, no, déjame yo te interprete. No, lo que Dios ha querido decir es esto. Y entonces el hombre le dio ya lugar a una mala hermenéutica, a una mala interpretación de lo que Dios, porque Dios es responsable. Él ha dicho lo que ha dicho. El problema es cuando alguien fuera de Dios dice lo que Dios ha dicho que Dios no ha dicho. Esto es muy serio y tenemos que ver la hermenéutica como algo muy importante. La hermenéutica no es más que herramientas para mi exégesis. Es mi capacidad de interpretación, de entender lo que Dios ha dicho, Dios ha revelado para así comunicarlo. Es algo muy serio. Y tan serio que por una mala exégesis, o mejor dicho, una incorrecta interpretación de lo que Dios dijo, entró el pecado. Y el pecado sigue estando ahí porque se sigue adulterando. Fíjate que desde el principio se fornicó, se adulteró lo que Dios dijo. Entonces,
que incluso hermenéuticamente hablando, para mí, lo último que es destruido en Apocalipsis, ahora que estamos aquí con Manolo, pues es la gran ramera, que no la cita en su libro, la gran ramera, porque es algo, lo último que es destruido, porque desde el principio todos desde Adán fueron muertos por ella, fueron muertos por la tergiversación, por la adulteración, por la fornicación de la palabra, del verbo, y a la palabra de Dios ni se le añade ni se le quita lo más mínimo, si no mueres. Y ahí, desde el principio, y lo último que es destruido es la gran ramera, porque lo último que es revelado tras la gran ramera es el verbo, es la palabra, porque al final Dios va a tener la última palabra. Amén. Muchas gracias. Muy buena explicación, Fernando. En esta línea, Pastor Abraham, por favor, también, si nos da su comentario. Sí, bueno, a veces se escuchan a personas decir que si tenemos al Espíritu Santo ya lo tenemos todo, ¿no? Entonces, ¿para qué hacer esto de hermenéutica y homilética? Pero claro, es verdad que el Espíritu Santo es el maestro, pero el libro de texto es la Biblia. Y yo creo que no puedo pretender salir aprobado en el examen si desconozco las herramientas básicas, ¿no? Como decía nuestro hermano Fernando, para entender el significado del texto bíblico. Claro, los riesgos de una mala hermenéutica son, primero, esa mala interpretación de la que estamos hablando. Segundo, eso me va a llevar a una mala predicación. Y eso va a terminar en una mala aplicación del texto original. Es muy importante entender también cuál era el pensamiento del primer escritor, a quiénes se dirigía, por qué les escribía, para que luego podamos hacer una buena predicación y poder aplicarlo como Dios quiere, ¿no? Y yo cada vez estoy más convencido del contexto literario de la Biblia. Es muy importante entender ese contexto. Y también una de las cosas que me gustan mucho de Manolo es el hecho de que en estos últimos años ha dedicado mucho tiempo a Israel. Y ahí ha conocido muchas cosas, ¿no? También. Hay un escritor que se llama R.C. Sproul que dice: cuanto mejor entienda la cultura palestina del primer siglo, tanto más fácil me resultará obtener un entendimiento exacto de lo que se está diciendo. Por eso creo que es muy importante el tema del contexto literario y cultural, ¿no? Hay otro autor que se llama Andrés Reid que dice que cuando Cristo debatía con los fariseos, apelaba constantemente a la intención del primer autor. Y yo creo que es ahí algo que se nos demanda a nosotros como enseñadores o predicadores, el tema de saber entender e interpretar bien y hacer una buena exégesis de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay un proverbio también, en Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y a veces, por ejemplo, si hacemos una mala interpretación de este versículo, tomamos este versículo como si fueran matemáticas. Hay, por ejemplo, padres que están agobiados porque ellos les han enseñado el Evangelio a sus hijos y ahora ven que sus hijos no están en los caminos de Dios. Entonces dicen: ¿qué está fallando aquí? Porque la palabra dice que si yo instruyo al niño en el camino de Dios, nunca se va a apartar. Pero ¿qué pasa? El libro de Proverbios es un libro poético, es un libro de refranes, no es un libro de matemáticas. Es un libro de principios, no de promesas. Y ahí muchas veces nos falla la interpretación. Cuando ahí dice: instruye al niño en su camino, no está diciendo en el camino de Dios. Está diciendo: instruye al niño en el camino del niño. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Una traducción más actual que podríamos decir es: dale una buena orientación a tu hijo y seguramente seguirá ese rumbo. Pero no podemos interpretar eso como una promesa de Dios para decir que Dios me lo promete y que si guío a mi hijo en los caminos de Dios nunca se va a apartar. ¿Por qué? Pues porque el niño o las personas toman sus propias decisiones, ¿no? Entonces es importante entender esto de la palabra de Dios y entender también el significado bíblico. Eso le pasó también a un matrimonio español que se fue de viaje a Israel y llevaban también a la suegra del hombre, ¿no? Y la mujer, la suegra falleció allí, en Israel. Y su hija dijo: oye, ¿por qué no lo enterramos en Israel? Porque a ella le encantaba Israel. Y el suegro y su marido dijo: no, tenemos que enterrarla en España. ¿Pero por qué, cariño? Mira, te voy a explicar por qué.
porque a Jesús lo enterraron en Israel y resucitó 3 días después. Y yo no quiero que pase lo mismo con tu madre. Entonces, a veces entender mal la Biblia nos puede llevar también a estos errores. Qué bueno, un poquito de humor, Pastor Abraham, qué bueno, muchas gracias. Qué bueno. Sí, es verdad que a la hora de acercarnos a la Biblia, de estudiar un pasaje, sobre todo pasajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Intentar ponernos en la piel del escritor, cuál era la cosmovisión que tenía el escritor en ese momento, qué estaba viviendo, cómo era la cultura, cómo eran las tradiciones, las costumbres, cuál era el idioma, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que a mí me encanta mucho, el libro de Job, que es un libro, para mí es un libro un poco misterioso, ¿no? Porque siempre que te acercas a un libro, yo lo primero que quiero saber es quién fue el autor, dónde se escribió y la fecha, sobre todo la fecha en la que fue escrita. Y es un libro que tienes que atar muchos cabos, hacer muchas conjeturas para más o menos intentar deducir algo acerca de este libro, ¿verdad? Que, por cierto, yo tengo mis hipótesis, ¿no? Pero de verdad que sí, que yo creo que para todos aquellos que les gusta el estudio de la Biblia, la palabra, este material que el pastor Manolo está poniendo en nuestras manos, nos va a ayudar. Como dijimos desde un principio, y lo ha estado insistiendo muchísimo el pastor Manolo, este libro no es un libro de estos gordos, enormes, que además son carísimos. No, este es una síntesis. Es para ayudarnos a iniciarnos en el mundo de la hermenéutica. Para aquel que quizás quiere compartir y no sabe cómo hago para compartir. Entonces, son las herramientas para iniciarse. Luego ya si uno quiere avanzar más, tendrá que dar otros pasos distintos, pero por lo menos para iniciarse creo que está muy bien. Yo entiendo, Pastor Manolo, que posiblemente esto es lo que estaba en tu corazón a la hora, porque te he escuchado tanto insistir acerca de este material va a ser muy bueno. De verdad que yo sé que va a ser una bendición para el pueblo de Dios y te he visto tan convencido en este sentido. Entiendo que esto es lo que te ha movido, lo que te ha motivado a dar este paso de lanzar este libro, ponerlo en las manos del pueblo de Dios. Adelante, pastor, por favor. Me gusta. Mira, cuando yo comencé en el ministerio, mi padre me dijo, solamente te voy a pedir un favor. Digo, dime, papá, ¿qué me vas a pedir? Por favor, habla lo suficientemente claro cuando expongas un tema, una predicación, una enseñanza, lo que sea, de tal manera, con perdón, que hasta el más tonto te entienda. Es decir, siempre he procurado presentar lo que aparentemente es muy controversial o complicado, difícil de entender, de una forma que cualquiera lo pueda entender, ¿no? Eso por una parte. Este material, este libro, está hecho de tal manera que estoy plenamente convencido que cualquier creyente, aunque no tenga mucha experiencia en hermenéutica ni nada de esto, lo va a entender y le va a venir muy bien. Pero por otra parte, bueno, disculpen que diga esto, pero estamos en contacto con miles de personas. Es algo increíble. Estamos 7, 8 horas por día, 6, 7 personas atendiendo llamadas, respondiendo mensajes. Es algo increíble. Hasta hoy hemos tenido que contratar otra línea de teléfono. Y hay como un denominador común en mucha gente que nos llama. Y es el desconocimiento casi total y absoluto de la palabra de Dios. Es increíble las cosas que la gente pregunta. Es tremendamente triste ver cómo hay cristianos que lo están pasando realmente mal, pero muy mal, por haber abrazado mentiras creyendo que eran verdades. Y yo digo, pero Dios mío, pero si esto es el Evangelio, yo nunca me convertiría a algo así. Porque hay gente que lo pasa mal, gente que tiene pesadillas, gente que se plantea si realmente es así o es asado. Entonces yo sinceramente vi hace muchos años la necesidad de poder poner al alcance del cristiano de a pie, ¿verdad? Un material que le ayude a disfrutar de la lectura de la palabra. Es tremendamente triste cuando te encuentras con hermanos que te dicen, es que yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Pero vamos a ver. Y después te pegas 2 horas frente a la pantalla de una televisión y entiendes toda la película. O estás en una tertulia y la entiendes toda. O lees el periódico y lo entiendes. Y luego llega la palabra de tu Dios y dices que no lo entiende. Entonces yo creo que hay una necesidad urgente. De verdad, ¿eh? Hubo un momento en la historia en la que la iglesia necesitó una reforma. Y yo creo que hemos llegado, desde mi punto de vista, a un punto en el que la iglesia necesita un volver a la senda antigua, como decía Fernando, ¿no? Un volver a la palabra, ¿no? Porque
la palabra es el fundamento, no son los sentimientos, no son las emociones. Por otra parte, se ha potenciado tanto el sentir, el yo creo, a mí me parece. Me ocurre muchas veces que cuando le damos una explicación bíblica a una persona de las tantas que nos llama, te dicen, sí, pero es que no siento. Yo es que no siento que sea así. Digo, pero mire, vamos a ver, pero es que la palabra está por encima del sentimiento, por encima de la emoción. Y lo revelado no necesita ningún tipo de confirmación. Dios lo dice así y hay que acatarlo y punto, ¿no? Y la voluntad de Dios santa, agradable y perfecta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sinceramente a nivel de ovejas hace falta una herramienta que le ayude de una vez por todas a cualquier creyente a poder disfrutar de la lectura de la palabra. Pero claro, luego me planteaba también el hecho de decir, bueno, ¿y ahora cómo compartir ese conocimiento? Personas que están en el ministerio y se las ven y se las desean porque no han tenido la preparación, lamentablemente. Una cosa es predicar una vez al mes, una vez al año, y otra cosa es tener que predicar continuamente. Si yo predico todos los días, mañana, tarde y noche prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo preparas un material? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo desarrollas el conocimiento adquirido? Por eso quise, y de hecho se ha hecho así, juntar dos en uno. La hermenéutica que te ayuda a interpretar la palabra de Dios de una forma coherente, de una forma respetando una serie de principios, y por otra parte, a la hora de exponer ese conocimiento, también hacerlo de una forma ordenada y comprensible para que la gente pues, pueda disfrutar de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces yo veo sinceramente que a grandes rasgos, ¿verdad? Hay de todo, ¿no? La iglesia, el cuerpo de Cristo ha llegado a un punto en el que necesita ayuda, pero ayuda práctica, porque ya se ha metido tantas historias raras. Mira, permítame que les cuente una anécdota. Me llegó ayer, ya lo último, ya una cosa ya increíble. Pastores, y tengo la documentación, no me estoy inventando nada, tengo la documentación, tengo las páginas web, tengo los nombres, tengo los datos, tengo todo. Lo último, usted no ha sido ministrado en las últimas semanas, en los últimos meses, porque no ha podido venir a la iglesia, por lo tanto, muchas de las bendiciones que usted tenía como creyente las ha perdido por el camino. Pero hay una serie de iluminados que por $1,000 te mandan previamente las coordenadas que tú le des, un dron a tu casa con un material que consiste en tierra y en agua bendita del río Jordán de Israel. No te puedes imaginar la cantidad de gente en Estados Unidos, claro, comprar drones en Guatemala, en cualquier Honduras, países, digamos, con menos recursos va a ser muy complicado. Pero la gente paga $1,000 con tal de obtener la bendición de Dios. Esto es un disparate. Sí, esto es una locura. Estamos todos los días en contacto casi permanente con este tipo de cosas que ocurren en el mundo evangélico. No estoy hablando de sectas, no estoy hablando de religiones extrañas o lejanas a nosotros. Y yo veo la necesidad de que hay que ayudar y quitar la venda de los ojos de muchos creyentes que lo están realmente pasando mal. Creyentes que ven mal el ir a la playa con la familia. Creyentes que ven mal el jugar a la pelota con tu nieto, con tu hijo en el patio de tu casa. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento, un desapego de la palabra del Señor y se han introducido una serie de falsas doctrinas precisamente por el vacío que ha dejado el estudio exhaustivo y diario hacia la palabra del Señor. Y bueno, yo pienso que este material, sinceramente, confío de que el Señor lo utilice para de alguna manera volver a retomar la senda correcta y dejarnos ya de perder el tiempo en estas historias, ¿no? Perdón. Al hilo de lo que estás compartiendo, Pastor Manolo, es verdad que Jesús, una de las claves que nos dio fue conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No está hablando de una libertad física, de una casa, está hablando de una libertad intelectual, está hablando de una libertad espiritual, emocional. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Y es verdad que cuando tristemente personas caen en un grupo religioso donde no se está utilizando una hermenéutica correcta, donde en realidad lo que se está haciendo es manipular al pueblo y aprovecharse de la inocencia, de la ignorancia del pueblo, los estragos que hemos visto, tantas cosas que una vez escucha. Por eso creo que es súper importante, y yo le felicito de verdad, Pastor, por este material, este doble material, 2 en 1, de hermenéutica y de homilética. Yo estoy convencido que va a ser de muchísima bendición
para el pueblo de Dios, para que ya no nos engañen, no nos mientan, porque si la verdad nos hace libre, lo contrario sería una mentira, nos puede esclavizar para el resto de nuestra vida. Y hace poco creo que escuché algo que dijiste, contaste el caso de una familia, de unas personas que habían estado por años y años engañados, confundidos y manipulados en una congregación donde evidentemente por una falta de hermenéutica pues, trajo esas consecuencias. Muy bien, el tiempo va pasando, la verdad que podíamos estar hablando horas, ¿no? Pero como dijimos, hemos dividido el programa en 2 partes y ahora nos tocaría entrar en la segunda parte, que es la parte de homilética, ¿no? ¿Quién nos acuerda cuando alguno de nosotros nos tocó compartir la primera vez que el pastor te dice, hermano, ¿puede usted compartir la palabra? Y uno llega ahí todo nervioso, en fin, yo nunca me olvidaré la primera vez que me tocó esta experiencia, casi me desmayo de los nervios, ¿no? Pero también es verdad que, por cierto, así como yo creo, me da a mí la sensación, ¿no? Yo no suelo escuchar muchas veces cursos de hermenéutica, no es habitual que en una iglesia estén dando, creo que la salud de una iglesia a veces se define por el tipo de enseñanza, hermenéutica o homilética también, ¿verdad? A veces tenemos que ir a un determinado seminario, tomar una serie de clases para aprender estas asignaturas, pero qué bueno que fuera algo normal, que en cualquier iglesia podamos enseñar hermenéutica o homilética. Y bueno, hablando esto de homilética, yo quisiera enfocarlo de una forma positiva, tal vez si me permitís, ¿no? Para no hablar de algo negativo. ¿Cuáles serían las ventajas, los beneficios de manejar el arte de la predicación, esta ciencia que nos permite elaborar un correcto mensaje para presentarlo al pueblo y al mismo tiempo el doble beneficio que se produce en la persona que está compartiendo el mensaje de la palabra? Bueno, le toca a usted, Pastor Abraham, por favor. ¿Nos puede hablar acerca de la importancia de una hermenéutica, de una homilética, por favor? Adelante. Es muy importante esto porque es la forma de transmitir, ¿no?, el mensaje de Dios y hacerlo de una forma que sea actual. Recuerdo una vez en el Instituto Bíblico donde estudié que me contaban la historia de un chico que también en su primer mensaje él dijo, quiero compartir contigo 20 puntos que me cambiaron la vida. Y entonces levantó la camisa y enseñó una cicatriz enorme de 20 puntos que le habían dado, ¿no? Fue una ilustración muy buena para quedarse con la audiencia, ¿no? Claro. Una buena introducción, ¿eh? Podemos usar ilustraciones así para realmente quedarnos con la atención de las personas, ¿no? Alguien dijo que cuando hay neblina en el púlpito, hay niebla en los bancos. Y cuando una persona realmente no tiene claro lo que va a decir o cómo decirlo, la gente no lo va a entender también. Hay grandes escritores, por ejemplo, que predicando son un gran aburrimiento, ¿no? Y es que la oratoria también se puede aprender. Y decíamos antes igual con la hermenéutica. Hay personas o creyentes que dicen no necesitamos ninguna de esas herramientas, el Espíritu Santo lo hace todo. Pero no es así. Es verdad que predicamos la Biblia y que es en el poder del Espíritu y predicamos a Cristo, pero tenemos que aprender una serie de herramientas, ¿no? Las ventajas que tenemos de conocer las reglas de la homilética son que podemos tener un orden en el mensaje, podemos tener un bosquejo explicativo que pueda hacer que la gente lo entienda mucho mejor, podemos aprender a tener pasión en nuestras palabras, podemos tener estas ilustraciones de ayuda, como las que estamos hablando, anécdotas, noticias de actualidad, y también esto nos va a llevar a un estudio más profundo de las Escrituras. Yo creo que la hermenéutica es como si bajáramos a una mina y la hermenéutica nos enseña a extraer el carbón, pero la homilética nos ayuda a pulir ese diamante para que brille ante la audiencia. Qué lástima que ese ejemplo no lo pusiera yo en mi libro, ¿eh? Bueno, para el siguiente libro. Hay muchos otros, no pasa nada. Y también esto nos hace entender que tenemos que ser actuales en la forma de predicar. Hay un escritor, un predicador que se llama Murray Capil, y él dice, es una falacia aplicativa suponer que nuestra congregación está en la misma situación que la de los oyentes originales, ¿eh? Y a veces, según la denominación a la que pertenecemos, parece que estamos predicando para el año 1800, cuando no es así. Es verdad que tenemos que entender la Biblia en su contexto y en su origen,
pero vivimos en el día de hoy y la homilética es algo que nos enseña. Timoteo Glasscock dice: el texto bíblico no es una percha sobre la cual colgar nuestras propias ideas. Qué bueno. Y cuando predicamos, la homilética es tan importante porque le puede pasar como un pastor que estaba predicando y un hombre se quedó dormido en el culto y ya llevaba rato durmiendo. Entonces el pastor le dijo a la mujer que estaba al lado: disculpe, hermana, ¿podría despertar al hombre que tiene a su lado? Y ella dijo: no, pastor, usted lo ha dormido, así que usted lo despierta. Y si no usamos una buena homilética, a veces puede pasar esto. Es verdad que necesitamos orar, necesitamos que sea el Espíritu de Dios quien despierte el corazón, pero nosotros tenemos que también prepararnos para dar lo mejor de nosotros mismos, porque no tenemos el derecho de aburrir a nadie con la palabra del Señor. Entonces yo creo que la homilética es muy importante para que nosotros podamos expresarnos con mayor claridad y también la gente reciba el mensaje de una forma que pueda sentar bien en su corazón y crecer de una forma que germine y produzca fruto para el Señor. Muy bien, muy bueno. Muchas gracias, Pastor Abraham. Pastor Fernando, adelante, es su turno. Bueno, homilética, homilía, dar el sermón, ¿no? Claro, ahí viene la palabra, la homilía. Entonces, esa capacidad, yo me he dado cuenta porque es una de las asignaturas que, tanto hermenéutica como homilética, que yo enseño en el Instituto Bíblico que tenemos, y lo que me da cuenta que descubro que, porque la homilética es la capacidad, cuando yo puedo a veces extraer, hago mi exégesis, hago mi interpretación bíblica, pero luego poner eso de tal manera, estructurarlo de tal manera, tener esa capacidad muchas veces de síntesis. Oye, ¿cómo sintetizo? ¿Qué veo aquí? ¿Cómo lo estructuro? ¿Cómo lo comparto? Le cuesta mucho a la gente. Y yo creo que es porque yo creo que cada vez la gente piensa menos o reflexiona menos. Hablamos de hermenéutica y hablamos de homilética, pero de nada vale eso si no leemos la Biblia. Y a veces le pregunto a la gente: oye, ¿tú qué lees? ¿Cuánto lees? Y es que la gente no lee. La gente no lee. Me gustó un libro que lo leí de Mario Vargas Llosa, que habla de la civilización del espectáculo. Vivimos la civilización del entretenimiento. Quiero lo fácil. Incluso, vale, nosotros estamos emitiendo por YouTube, pero es que la gente busca simplemente la imagen, el vídeo, y que sea bueno, y que sea rápido, y que me entretenga, y que me motive, y que despierte algo en mí. Pero oye, la gente no lee. La gente... Entonces Mario Vargas Llosa habla de que ha muerto ese sentido de la cultura, que cada vez dice: oye, ¿qué pasa? Que cada vez hay menos gente culta, que cada vez hay menos gente con una capacidad de reflexión, con capacidad crítica para evaluar, para discernir, para hablar. Y oye, si no lees, luego, claro, no tendrás ni siquiera un lenguaje correcto. A veces voy a balbucear porque ni siquiera estoy entrenando mi mente. Leer las escrituras y luego esa capacidad de reflexión que me ayude a sintetizar. Oye, ¿qué es lo que veo? ¿Cómo lo puedo estructurar? Claro, de nada vale. A veces, mira, los bosquejos se hacen de esta manera, por supuesto, muy bien, pero ¿cómo llego a ese bosquejo? ¿Cómo desarrollo una capacidad de poder expresar lo que estoy viendo? Porque mi bloqueo está, que estoy viendo algo en la palabra, pero no soy capaz de poder estructurar mentalmente unas ideas para poder expresarlas. Y esa capacidad de decir, yo creo que la gente tiene que volver a leer. Simplemente lee, cultiva tu mente, reflexiona 1, 2 veces. Porque Jesús sorprendió a los sacerdotes en el templo con 12 años por su inteligencia. Pero no es porque se sabía como un papagayo y citaba el Salmo 139, versículo 100, iba por el versículo 100 y se sabe todos los versículos, wow, qué increíble, se sabe de memoria. No, ahí la palabra es griega, es sunesis. Y sunesis es la capacidad de ver algo y lo ligo con lo que dice Malaquías, que justamente pasando por lo que dijo Isaías y incluso David, wow, esa capacidad de hilvanar las escrituras porque la razono, esa capacidad de analizar pero de sintetizar conceptos, eso es lo que sorprendía. Wow, oye, ¿cómo? Por encima incluso de la verborrea de la oratoria está la capacidad a veces interpretativa de poder, wow, unir ideas
y ver cómo se puede analizar y sintetizar eso para poder compartir. Y muchas veces eso no hay, y eso no lo vamos a aprender, perdona Manolo, por leer el libro, sino por hincar los codos, por leer Biblia, incluso por leer a Mario Vargas Llosa o a quien sea. Hay que leer, hay que pensar, hay que razonar, hay que meditar continuamente, porque las ideas se van abriendo camino en mi mente para poder después compartirlas de forma estructurada, ordenada y por supuesto entendible. Muy bien, muchas gracias, Pastor Fernando. Y es verdad también muchas veces que a veces confundimos alguien puede llegar a pensar inclusive que una buena prédica consiste en pegar 4 gritos y hacer ahí un show impresionante. O contar 3 historias, porque a veces tiene una oratoria porque cuenta 4 chistes. Y a veces yo me he quedado en unas predicaciones, sí, me lo he pasado chupi. Me he reído un montón, pero no me he llevado nada de la palabra. Claro. Sí, no, de hecho es muy habitual muchas veces ver a algunos predicadores que leen un texto y empiezan a predicar y lo que menos hacen es citar el texto en cuestión, que han leído a modo de que supuestamente van a predicar de ese pasaje, ¿verdad? Así que a veces creo que como que espiritualizamos mucho las cosas y a veces tenemos que ser más consecuentes, ser más prácticos en ese sentido. Muy bien, muchas gracias, Pastor Fernando. Bueno, Pastor Walter, le tocaría a usted hacer su comentario también sobre la importancia de la homilética o los beneficios de conocer este arte, esta disciplina de la homilética. Adelante, Pastor. Sí, pues Pablo le decía a Timoteo, lee el texto, explica el texto y aplica el texto. Y es realmente el desafío que aquellos que predicamos tenemos que asumir. Leía hace un tiempo atrás que a la salida de un templo se les preguntó a los asistentes al servicio que habían estado escuchando el mensaje cuál fue el tema del predicador. Y solo el 22% recordaban el tema del mensaje. Luego se les preguntó cuál es el contenido del mensaje del predicador y solo el 7% pudo decir cuál era el contenido del mensaje. Y entonces, claro, el que había predicado precisamente, que era el interesado, dice que él, al leer esas estadísticas y ese informe detallado de los encuestadores, se quedó asombrado, perplejo, molesto y enojado consigo mismo, incluso mudo. ¿Por qué? Porque él decía, yo siempre he querido como predicador alcanzar a mis oyentes con mi mensaje y además que lo entiendan, que les llegue al corazón, que produzca en ellos aquello para lo cual predico el mensaje, que yo les pueda hablar de tal manera que se sientan tocados por el mensaje y que lo recuerden. Pero claro, lamentablemente, a veces la falta de una correcta homilética hace que precisamente mucha gente que escucha un mensaje a veces sale diciendo, qué buen mensaje, pero le dices qué quiso decir y en realidad luego no te lo saben explicar. Y básicamente es un fallo del comunicador. Abraham bien decía que sin duda predicamos inspirados, nos guía el Espíritu Santo, pero eso no es suficiente en el sentido de que el siervo de Dios debe ser suficientemente humilde para dedicar horas para trabajar el mensaje y para, bajo la dirección del Espíritu Santo, encontrar los recursos que le permitan comunicar el mensaje con claridad, de modo tal que los que escuchan realmente perciban, entiendan y puedan aplicar a su vida lo que Dios está queriendo decirles. Es sin duda muy fácil caer en el facilismo de las anécdotas, del entretenimiento, y como bien decía nuestro hermano, muchas veces hay mensajes divertidos, pero carentes de contenido. Y no es eso lo que buscamos. No traemos a la gente a la iglesia para que venga a divertirse, aunque pueda ser que se lo pasen bien y que disfruten. No tenemos nada con
con el deleite que disfrutamos en la presencia del Señor. Lo que nos estamos refiriendo es que queremos que la gente se nutra espiritualmente, y eso depende de que trabajemos asiduamente, de que reflexionemos en la presencia del Señor y que nos demos cuenta que herramientas hermenéuticas claras y útiles, como pueden ser las que están en este libro, nos ayuden para poder transmitir un mensaje claro, e incluso a veces en mucho menos minutos de los que a veces creemos que son necesarios para transmitirlo. Todos luchamos muchas veces con el tiempo, y un buen mensaje pues no tiene mucho que ver con la cantidad de tiempo, sino realmente con usar herramientas hermenéuticas que nos permitan ser precisos, nos permitan ser claros y nos permitan llegar al corazón de las personas, todo revestido de la presencia del Espíritu Santo por un trabajo semanal de horas de oración y de estudio y de preparación que nos permita no explayarnos demasiado, no decir mucho, pero decir lo preciso y lo necesario. Días atrás un pastor de nuestra iglesia contaba otra anécdota de aquel pastor que llevaba más de hora y media predicando y no acababa nunca, y no acababa, y no acababa. Y en un determinado momento, de pronto, una rana entró por en medio del pasillo. Y claro, la gente comenzó a distraerse y el predicador se tuvo que detener y dijo, ¿qué nos querrá decir el Señor con esto? Y entonces uno de los hermanos se puso en pie y dijo, lo mismo que Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y por cierto, a veces podemos caer en esos extremos que en realidad son tristes, porque no es necesario dedicar largas horas y cansar al público, sino ser precisos, comunicar una idea principal y usar la palabra de Dios con eficacia, porque para eso nos ha sido dada. El apóstol Pablo escribía a los tesalonicenses y les decía, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y yo creo, hermanos, que necesitamos reconocer que nos ha sido dado un tesoro que no es nuestro, es de Dios. Y eso pone una responsabilidad enorme para que cada uno de aquellos que subimos al púlpito a predicar, lo hagamos con trabajo, con oración, con dependencia del Espíritu Santo, porque ella es la que va a actuar en el corazón de las personas. Estamos manejando algo sagrado y hemos de también rendir cuentas delante de Dios por cómo lo hacemos. Muy bien. Gloria a Dios. Muchas gracias, Pastor Walter. Es verdad que debemos de considerar varios aspectos a la hora de hablar, de compartir la palabra. Por una parte está el predicador que tiene que prepararse, tomar su tiempo, escoger el texto, orar y hacer su trabajo homilético y todo esto. En fin, pero también es verdad que muchas veces hay la otra parte también tiene que estar dispuesta, ¿verdad? O sea, el oyente que quiere recibir la palabra también debe de estar dispuesto. Y muy importante también el predicador sepa estar en continua comunicación con su audiencia, porque a veces uno puede estar predicando, pero la gente está completamente distraída. Y a veces es bueno, yo siempre digo que es bueno a veces saber modular la voz, por ejemplo, ¿no? En un momento dado subir la voz, bajarla bajito. Entonces son formas de intentar un poco captar la atención del pueblo. Pero cuando hablábamos de todas estas cosas, me estaba acordando de una vez alguien que vino de la iglesia, llegó a la casa y le preguntaron, ¿qué tal? ¿Cómo fue la iglesia hoy? ¿De qué han predicado? Pues no lo sé. Lo único que nos hemos reído un montón, nos hemos reído muchísimo. O sea, no sabía ni de qué habían predicado, solo se acordaba que se había reído bastante, por lo visto sería un predicador un tanto borroquista. Muy bien. Bueno, qué hermoso tiempo, de verdad, pero tenemos que ir cerrando, concluyendo, y nos quedaría su última intervención, Pastor Manolo, un poco en esta línea. Sabemos su corazón, sabemos que usted
tiene hoy es un pastor mundial prácticamente, con cientos de miles de seguidores, que está muy pendiente de todo lo que usted hace, lo que usted dice. Y en ese sentido, un último mensaje a ese pueblo que está a punto de recibir este material, recibir este libro. ¿Cuáles serían sus palabras, Pastor Manolo? Yo te digo sinceramente, el estar en contacto con tanta gente a veces te hace ver una realidad que, si no sales de tu entorno de iglesia local, no terminas de darte cuenta de la brecha tan enorme que se ha abierto en el mundo evangélico. Por una parte, veo que hay un amplio sector, gracias al Señor, que están apegados a la palabra, que desean oír palabra de Dios, que se agarran a cualquier ministerio, pastor, predicador, evangelista, que traiga verdaderamente palabra y que pueda decir así dice el Señor. Pero también veo, por otra parte, que se ha abierto una brecha y hay un amplísimo sector de la iglesia del Señor que ha perdido, desde mi punto de vista, el contacto con la realidad. Iglesias que, como dice la gente, uso expresiones de la gente, se han convertido en circos, iglesias que se han convertido en una especie de show, de macro concierto, donde te sientes bien, te ríes, disfrutas, pero sales sin ninguna exhortación, sin ninguna confrontación sobre tu vida de pecado, de desorden. Entras inconverso y sales más inconverso todavía, ¿no? Yo creo que tenemos que captar la urgencia de la predicación del Evangelio. Me impacta muchísimo y me entristece al mismo tiempo cuando hay personas que dicen, hermano, qué ganas tenía de escuchar la palabra. ¿Cuánto tiempo hacía que no oía un mensaje de la palabra de Dios? Y yo le pregunto, entonces, ¿qué oían? ¿Qué le decían? Bueno, anécdotas, testimonio, esto, aquello, pero palabra, lamentablemente. Yo creo que aún estamos a tiempo, ¿eh? Creo que el peso, creo que la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros es inmensa, ¿no? A veces te ves desbordado y a veces dice, Dios mío, no sé cómo va a terminar todo esto, porque creo sinceramente que el trabajo es muy grande, ¿eh? Todavía en España, todavía en nuestro país, podemos dar gracias a Dios de que todavía vivimos sin ser infectados con tantas cosas que lamentablemente se han introducido en muchas congregaciones. Pero tenemos la responsabilidad de doblar la guardia, de no desviarnos de la palabra de Dios ni un centímetro. Porque muchas veces se han comenzado a predicar cosas que en el fondo no saben ni por qué las predican. Bueno, a lo mejor porque en cierto país o en cierta congregación o denominación han tenido un éxito bárbaro y medimos el éxito de una iglesia o de un ministerio por lo que tiene y no tanto por lo que es. Y yo creo que a veces se puede caer en el error de pensar que porque tienes mucha gente o porque tienes mucha popularidad o porque te sigue mucha gente, pues lo estás haciendo realmente bien. Y cuidado, porque hay un peligro, se te puede volver en contra. Porque en el fondo nosotros no hemos sido llamados para agradar a la gente. Nosotros hemos sido llamados para predicar el Evangelio. Y eso muchas veces te va a crear enemigos. Y eso muchas veces no va a hacer que seas tan popular o querido, ¿no? Pero yo veo que hay hambre. Y eso es lo que me motiva, ¿saben? Eso es lo que me motiva a hacer lo que estamos haciendo y a seguir adelante. Hay hambre del Señor, hay hambre de Dios. Mira, ayer tuvimos una experiencia increíble. Un camionero viajando en esos típicos camiones norteamericanos se pone en contacto conmigo. Desde su cabina, él tiene una cabina que parece un avión más que un camión, y me dice, yo llevo mucho tiempo escuchándoles, viendo vuestros vídeos, pero yo no soy cristiano. Yo me quiero entregar a Cristo porque ya he oído tanta la palabra, he oído tanto que yo me quiero entregar a Cristo. ¿Cómo hago? Digo, mira, yo voy a hacer algo que nunca en mi vida he hecho. Te voy a llevar a los pies de Cristo a través de internet. Repite conmigo esta oración que salga de lo más profundo de tu corazón. Y este hombre, conduciendo un camión gigantesco, que tengo la fotografía y todo, recibió al Señor Jesucristo. Yo no lo conozco personalmente. No sé cómo es. Bueno, ahora sí, porque esta tarde me mandó una fotografía, ¿no? Es un joven cubano que lleva años trabajando de camionero en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que impactó el corazón de esa persona? Los chistes, las anécdotas, los testimonios, no. Fue la obra del Espíritu Santo tomando esa palabra durante días y días, semanas y meses, hasta que este hombre te llama desde su camión con el deseo, con el impulso de aceptar al Señor.
Pero sabéis, estamos recibiendo llamadas de musulmanes, de judíos. Estamos recibiendo infinidad de llamadas de católicos que se están acercando a la palabra. Y claro, ya sabes lo que pasa. Cuando te acercas a la palabra, amigo, y lees la palabra, te das cuenta que hay muchas cosas que no son así, como tú has creído. Es decir, son infinidad los testimonios de personas que por escuchar la palabra, por acercarse a la bendita y poderosa palabra del Señor, sus vidas están siendo transformadas. Y hoy me llamaba unos hermanos de Cuba que dice que lo que están haciendo es ponen en una pantalla nuestros cultos, la predicación de la palabra, y vecinos que antes les escupían cuando iban a la casa culto que tienen, ahora se han congregado y se han entregado al Señor Jesucristo. ¿Qué está produciendo esta revolución? El poder de la predicación de la palabra del Señor. Por lo tanto, estamos a tiempo. Se ha perdido mucho tiempo en tonterías, pero yo creo que podemos recuperar con la ayuda del Señor el tiempo perdido y volver a las sendas antiguas, volver a predicar el puro evangelio. Y termino, antes de agradecer a los hermanos que han estado con nosotros en esta tarde. Me llamaba una hermana desde Nueva York, motivados por todo lo que han recibido, motivados por todo lo que el Señor está haciendo, se han ido a las calles de Nueva York a predicar el evangelio. Y algunos hermanos le han dicho, ni se os ocurra mencionar la palabra pecado, ni se os ocurra mencionar la palabra condenación, infierno, porque eso no va a convencer a nadie. Me llamaron y me dijeron, ¿qué hacemos? Digo, predicar el evangelio. El evangelio es el amor de Dios, pero el amor de Dios que te salva ¿de qué? De la condenación, del juicio eterno, del infierno. Miremos los grandes despertamientos o avivamientos en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda. Se predicaba del infierno, se predicaba de la condenación eterna y cómo se podía huir de ella por la misericordia y por la gracia de Dios. Y miles de personas se convertían al Señor. Por lo tanto, yo creo que estamos viviendo en uno de los mejores tiempos de la historia para la iglesia del Señor Jesucristo. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, pero tendrán también el deseo mucha gente de escuchar palabra del Señor. Agradezco a Abraham, a Walter, a Fernando, a ti, Freddy, este tiempo extraordinario. Yo he sido muy bendecido y muy edificado con vuestras palabras, he aprendido muchísimo. Y bueno, y oremos para que este material, que al fin y al cabo es del Señor, pueda llegar a los corazones necesitados y podamos de alguna manera, aunque sea a una persona, volver a llevarlo a la senda antigua. Y si eso lo conseguimos, bendito sea Dios. Gracias, Pastor Manolo. Bueno, yo tenía previsto pedirle al Pastor Fernando si él podía hacer una oración por este material para las personas que lo van a estar leyendo, para que realmente pueda ser de bendición y esto pueda traer un beneficio al hermoso pueblo del Señor. Así que bueno, con esta oración vamos a estar terminando, pero no nos gustaría despedirnos sin antes dar las gracias a toda esa enorme audiencia. No sé, no tengo datos aquí para ver cuántos están conectados en este momento, pero seguramente que serán miles que están conectados. Así que a todos vosotros muchísimas gracias por estar acompañándonos en este tiempo. Y bueno, y seguramente un saludo también de antemano para los que nos van a ver posteriormente, porque esto se va a quedar grabado y lo vais a poder ver en diferido. Así que sin más, muchísimas gracias. Gracias, pastores, por vuestra participación. Gracias, Pastor Manolo, por permitirme este honor de ser parte también de esta presentación del libro. Ya sabes el aprecio que te tengo, así que para mí es un honor. Pastor Fernando, no sé si nos guía, por favor, en una oración para terminar este tiempo, por los que van a recibir este material y que sea de beneficio, sencillamente. Adelante. Padre Celestial, te honramos, te bendecimos, te damos las gracias, Señor. Gracias. Realmente, Señor, nuestro anhelo y todo lo que hacemos, Señor, es que todo redunde únicamente para gloria a tu santo nombre. Glorifícate, Señor, glorifica tu reino, Señor. Y por encima, Señor, de ideas, de descubrir la hermenéutica, la herramienta perfecta para la hermenéutica o la chispa, Señor, la oratoria para la homilética, Señor. Señor, que tú seas el centro de todo, Señor. Que al final descubramos que lo importante es gravitar alrededor de ti, Señor. Cristo, que tú seas nuestro anhelo de descubrirte, de encontrarte, de tener ese espíritu de revelación y sabiduría para encontrarte en las Escrituras, para hablar de ti. Y, Señor, que nuestra pasión, Señor, sea el poder compartir de ti como debemos compartir, Señor.
que, Señor, que todo gravite alrededor de ti, Señor, porque, Señor, si nos alejamos de ti, Señor, no tenemos nada. Señor, podremos incluso desarrollar cierta profesionalidad, Señor, en muchos aspectos sociales o de hablar, Señor, pero realmente, como dijo Pablo, Señor, este es nuestro empeño, Señor. No queremos hablar de otra cosa, ni intentar convencer con psicología, Señor, ni con buenas técnicas, Señor, sino me propuse no saber otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Señor, que eso sea nuestro anhelo, nuestro norte, nuestra referencia en el horizonte, encontrarte en las Escrituras, descubrirte en la palabra y hablar de ti, Señor, de forma tal, Señor, que claramente tú seas presentado a cada corazón, a cada mente, Señor, y que tu palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo del corazón. Gracias, Señor, por la inquietud que tú has puesto en Manolo, Señor, que más y más tú le lleves en esa capacidad, Señor, a veces que él se sorprende, Señor, pero realmente descubrimos que estos tiempos hay hambre de lo sencillo y de lo perfecto en ti. Glorifícate, Señor, y que tu Espíritu esté guiando para muchos que puedan leer, Señor, que de alguna u otra manera sea como alguien, como un ayo en el camino, que le tome de la mano y, Señor, que sea guiado a ti, porque, Señor, tú eres el centro, tú eres, Señor, el eje sobre el cual queremos gravitar nuestra vida, nuestro hablar y nuestro hacer. Glorifícate en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Pastor Fernando. Bueno, aquí terminamos esta conexión. Ahora nos van a poner el vídeo de la presentación del libro. Como siempre, sabéis que todos los libros del Pastor Manuel están en la plataforma Amazon. Hemos tenido un problema de última hora para el link de poder entrar directamente al libro, pero ya sabéis, en las próximas horas el libro va a estar ya disponible, Hermenéutica Homilética, José Manuel Sierra, ahí vais a tener. No obstante, en cuanto tengamos el link, lo vamos a colgar para que podáis entrar directamente y poder adquirir el libro. Y por cierto, Manolo, me gustaría algo que habíamos estado hablando acerca del costo que va a tener este libro, creo que tú lo tenías más claro que yo, ¿no? ¿Cómo va a ser en cuanto al costo del libro? Dijimos que un libro de hermenéutica normalmente es un libro muy caro, no era la idea, un libro homilético es un libro muy caro también, pero estos son 2 en 1, es una oferta extraordinaria. Y yo realmente te digo sinceramente que yo no tengo ni idea de lo que van a cobrar. Claro, es que cada país tiene su precio. Claro, es que me llaman la gente, oye, ¿cuánto vale? Digo, es que no tengo ni idea. Es que yo ni siquiera lo tengo, digamos, en libro, con toda la página. Lo que queremos decir con esto es que sería importante que lo adquiriéramos. Yo a veces me cuesta entender, ¿no?, cómo un cristiano puede tener el último iPhone que recién ha salido y cuando vas a su biblioteca no tiene ningún libro, de ningún diccionario, comentario bíblico. Pues creo que es una buena ocasión para iniciarse por lo menos en el mundo del estudio de la palabra, ¿verdad? Y yo os pido a los pastores gallegos que oréis por nosotros los canarios que estamos aquí en el extremo de la tierra, para que el Señor nos permita visitar Galicia este año. Yo también quiero ir. Estamos en doble confinamiento, estamos en el confinamiento más en el aislamiento por ser isla, ¿no? Orar por nosotros, tener misericordia, por favor. Claro que sí. Bueno, pues nada, un abrazo para todos, mis amados. Bendiciones, hermano. Muchísimas bendiciones. Nos vemos. Ahí queda el vídeo para que no se retiren, que ahí queda el vídeo para que veáis la presentación del libro. Un abrazo, bendiciones, hasta la próxima. Adiós. Amén. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Estas fueron las palabras del profeta Isaías. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El pastor José Manuel Sierra nos presenta 2 volúmenes en un solo libro, Hermenéutica y Homilética. A través de esta obra, usted tendrá en sus manos las herramientas indispensables para realizar una correcta interpretación de cualquier texto bíblico, tanto si es conocedor o no de las Sagradas Escrituras.
Además, el pastor Sierra nos ofrece las claves en el arte de la predicación que ha ido perfeccionando durante sus más de 40 años de ministerio, las cuales harán que usted esté capacitado para exponer todo este conocimiento de una manera dinámica y efectiva. Puede adquirir el libro a través del link que se encuentra en la descripción de este vídeo o en la plataforma de Amazon.